bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que se María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que se María la nación. Antes de iniciar la misa, hemos hecho una modificación. El cubículo de las confesiones de este lado de donde está San Joselito lo pusimos en el otro extremo. Las bancas que están ahí son para los penitentes, para los que se van a confesar. De manera que no se amontonen, guarden la sana distancia. Las bancas son para quienes se van a confesar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Reunidos celebramos la Santa Misa en este día domingo, en el que la Iglesia celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. En esta misa pedimos por las necesidades de todos los fieles de esta parroquia. Para celebrar con dignidad la Eucaristía, pidamos a Dios con un corazón sincero que perdone nuestras faltas. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. ¿Todos? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede, benigno, que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado,
sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra santa de Dios. Siéntense, por favor. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y obscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles,
porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Nos encontramos con la conclusión del año litúrgico y con la conclusión en la lectura que estamos haciendo nosotros del Evangelio según San Mateo, que hicimos durante los domingos de este año, la conclusión del último discurso de los 5 grandes discursos que, podríamos decir nosotros, forman el cuerpo del Evangelio según San Mateo. Los primeros capítulos de San Mateo, del 1 al 4, nos presentan los relatos de la infancia, el bautismo, las tentaciones en el desierto. A partir del capítulo 5 hasta el capítulo 25 tenemos 5 grandes discursos: el discurso del sermón de la montaña, el discurso de la comunidad, el discurso en parábolas, el discurso misionero y este último discurso, que es el discurso escatológico. Es la forma como Mateo organiza el mensaje que él ha recogido de los dichos y los hechos de Jesús con la intención de formar el corazón de los discípulos. Estamos llegando pues al final del discurso y la conclusión del Evangelio según San Mateo son los relatos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, que por otra parte ya los leímos en el tiempo de la Semana Santa. Entonces pensemos con toda claridad cómo, como un buen pedagogo, como un buen maestro, el evangelista nos pone el examen final. Después de 5 grandes lecciones nos pone el examen final. Pero es muy importante recordar cuál fue la primera lección, porque la primera lección fue desde donde se desgranó todo el Evangelio. Es como cuando el maestro llega a la clase y presenta el objetivo. Dice: lo que queremos lograr es esto. Y así lo hace Mateo. Mateo, cuando comienza el capítulo 5, presenta el sermón de la montaña y los primeros versículos presentan las bienaventuranzas, es decir, la vocación del discípulo, ser bienaventurado, ser feliz. Y entonces presenta un proyecto de vida para el discípulo. Las bienaventuranzas de Mateo son 8 bienaventuranzas, ya las consideramos en su momento, y entonces todo el Evangelio va desgranando lo que el discípulo tiene que conocer de Jesús, porque la relación del discípulo siempre es con la palabra de Jesús, para ir transformando su corazón e ir cambiando su estilo de vida, la conversión, cambiando su estilo de vida para que corresponda al de un hijo de Dios. Entonces, si este era el objetivo, el evangelista nos presenta al final el examen final, nos presenta el último examen, y es el del juicio final. Es donde el Señor nos presenta en un juicio donde el mismo Jesús aparece como juez y como pastor para hacer la última pregunta, la pregunta decisiva a quien ha recorrido el camino con él queriendo ser su discípulo, para saber hasta qué punto lo ha logrado o hasta qué punto no ha calificado como discípulo de Jesús. Es decir, no ha querido transformar su corazón con la gracia que el mismo Dios le da para ser y para vivir en la historia como hijo de Dios. Esta es la primera enseñanza del Evangelio del domingo. Entonces es recoger la riqueza de un año donde domingo a domingo el evangelista, la palabra santa, fue formando nuestro corazón de discípulos. Y entonces es muy interesante ver sobre qué versa el contenido del juicio. Pero antes, en la segunda parte que el Evangelio nos ofrece es ¿quién juzga? Y entonces se presenta el Hijo del Hombre y aparece con las características de juez, pero de un juez que es pastor. La primera lectura, la que escuchamos del profeta Ezequiel, es una lectura sumamente elocuente, porque nos presenta el ideal del pastor que representa a Dios.
yo mismo. Dice, vean la ternura del profeta, la ternura con la que describe a un Dios que se acerca como pastor para cuidar con amor, con un amor tierno y compasivo a sus ovejas. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas, velaré por ellas, velaré por el rebaño. Cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares donde estén dispersas en días de niebla y de oscuridad. Yo las apacentaré, yo las haré descansar, buscaré a la que está perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. Fíjense ustedes la ternura del cuidado que tiene el pastor por el rebaño. Se identifica y arriesga su vida por este rebaño, por estas ovejas. Entonces, este es el juez que nos presenta el Evangelio. El juez pastor que viene a hacer este examen final tiene estas cualidades. Es alguien que ha acercado el amor de Dios y lo ha hecho con ternura, lo ha hecho con mucho amor, lo ha hecho a través del encuentro personal y privilegiando la debilidad y la vulnerabilidad de las personas que sufren y de las personas más necesitadas. Entonces, vamos al contenido del examen, la tercera parte de nuestra reflexión. ¿Qué es lo que este pastor va a juzgar? Va a juzgar hasta qué punto nos dejamos amar por Dios. Eso no está escrito en el Evangelio, está implícito al Evangelio. Dice que separará a dos grupos, y en dos grupos la pregunta no es ni sobre la doctrina, si no sabemos de memoria el catecismo, ni tampoco sobre la moral, sobre los criterios de conducta, es sobre el amor. Y entonces el principio cristiano es que el Señor nos pide amar porque Él nos amó primero. De tal manera que lo que distingue a un grupo y a otro es, unos se dejaron amar por Dios, acogieron el amor de Dios, aceptaron ser amados por Dios y reconocieron la misericordia y la compasión que Dios tuvo con ellos. Por eso en su vida se caracterizan por ser compasivos y misericordiosos, no como una estrategia, sino como el resultado de una experiencia religiosa. Dios me ama, yo amo. Dios es misericordioso conmigo, yo soy imagen de Dios, entonces reflejo la misericordia de Dios con las personas pobres y vulnerables que encuentro en mi camino. Repito, no como estrategia, no como una actuación, no como un acto aislado, sino como un estilo de vida. El otro grupo son las personas que no se dejaron amar por Dios, que pusieron la confianza en ellos mismos, que se encerraron en su egoísmo, que se recrearon en su soberbia y que fueron incapaces de reconocer que estaban necesitados de la compasión y de la misericordia y por tanto fueron insensibles para reconocer que ellos podían dar misericordia y compasión a los demás, pero no la pueden dar porque no la han recibido. De manera que en el Evangelio la pregunta es, ¿qué tanto Dios has permitido que Dios entre en tu corazón? ¿Y qué tanto has dejado que esa presencia de Dios transforme tu vida? Al grado de ser compasivo y misericordioso como Dios es compasivo y misericordioso contigo. Compasión y misericordia que deben ser muy concretas, como concretas son las situaciones que describe el Evangelio. Habla de hambre, de enfermedad, de desnudez, de ser forastero, etc. La misericordia debe ser muy concreta. De manera que el examen final es nosotros alcanzamos el objetivo. Es decir, la meta de las bienaventuranzas a través de la misericordia. Te has identificado como discípulo de Jesús, entonces el parámetro para responder a la pregunta es ¿qué tan misericordioso estás siendo o has sido en tu vida? ¿Qué sensibilidad tienes tú a las necesidades de tus hermanos, particularmente los que más sufren, los más pobres o los más vulnerables? ¿Qué tan compasivo es tu amor con tu prójimo? Depende de la respuesta que demos nosotros a esta pregunta para poder ver qué calificación sacamos en el examen.
Es decir, nosotros mismos tenemos que ponernos frente al Evangelio y decir: Señor, me diste la oportunidad de recorrer domingo a domingo el camino que forma el corazón del discípulo. Estos son los resultados que yo te entrego. Naturalmente que el Evangelio habla del juicio final, del juicio definitivo. Dios nos ha dado una oportunidad. El próximo domingo iniciamos un nuevo año litúrgico, una nueva oportunidad, y nos toca a nosotros decidir si la aprovechamos o no en función de cómo hemos aprovechado el año litúrgico que estamos concluyendo. Que el Señor nos ayude y que su palabra sea vida de nuestra vida. De pie, por favor. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, que murió crucificado, que resucitó al tercer día y que vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Seas Padre, Dios del universo, por este pan y este vino que te presentamos. Ellos son fruto del trabajo de los hombres, los hemos recibido de tu generosidad. Ellos serán para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo, pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas, Padre, Dios del universo, por este pan y este vino que te presentamos. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Javier, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor del Padre por el Espíritu Santo que hemos recibido, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercámbiense un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya basta. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Les vamos a pedir a las personas que comulgan que no olviden el criterio de la sana distancia. Si se pueden ir formando, hemos puesto las bancas un poquito más atrás para que a la altura de las bancas les pongan el gel y podamos proceder con agilidad en la distribución de la comunión. Quienes necesiten gel lo piden por favor para comulgar. Salva Jesús el Señor.
salva, salva, salva Jesús el Señor. Él reina, Él reina, Él reina, reina, reina Jesús el Señor. Él reina, Él reina, Él reina, reina, reina Jesús el Señor. Antes de la oración conclusiva y de la bendición, dos avisos. Primero, la atención pastoral de los enfermos. En el contexto de la pandemia, una de las tareas que hemos de normalizar es la atención pastoral de los enfermos. Por razones obvias, no conviene que los ministros de la comunión visiten distintas casas para administrar la Eucaristía a los enfermos. Es lo más cómodo, que haya servidores que distribuyan en las casas la comunión. Pero en tiempos de pandemia esto puede provocar cadenas de contagio. Un enfermo, otro enfermo, otro enfermo, otro enfermo. No sabemos las condiciones de salud y un ministro de la comunión o los sacerdotes podríamos estar esparciendo el virus. Entonces, por eso es importante que demos un paso en la normalización de este servicio. Por eso invitamos que un familiar de cada enfermo, particularmente quien le asiste, en la línea de lo que dice el Evangelio, quien le asiste se haga cargo de este servicio por lo menos una vez a la semana. De parte nuestra, naturalmente que los sacerdotes nos reservamos lo que es nuestro, la confesión y el sacramento de la unción, con todos los protocolos sanitarios cuando se necesiten. Pero nosotros de nuestra parte les prepararemos a quienes estén dispuestos en casa si tienen un enfermo o una persona anciana o un vecino que sabe que tiene una persona sola, que nadie le asiste espiritualmente. Bueno, que se puedan acomedir, que sea siempre la misma persona, que reciba la preparación y que por lo menos una vez a la semana le pueda llevar la Eucaristía. Ya en las preparaciones diremos todos los requisitos, les daremos la información, les diremos cómo se administra la comunión y para eso hemos preparado un folleto que les van a ofrecer aquí a la salida de la iglesia, que se llama Breve Ritual para la Administración de la Sagrada Comunión a los Enfermos. Lo ponemos a disposición de todos, además del pequeño ritual, tiene una serie de textos evangélicos con una meditación que tienen que ver con la salud y una serie de oraciones para rezar por los enfermos o con los enfermos. A quienes se interesen por este folleto les vamos a pedir por él una cooperación de 20 pesos solo para recuperar los gastos de la impresión. Segundo aviso, al concluir el año litúrgico, estamos a las puertas de un nuevo año litúrgico que comienza el próximo domingo, con el Adviento, que es el camino espiritual que nos prepara a la Navidad. Como lo hicimos en Semana Santa, les invitamos a vivir en familia este tiempo precioso para renovarnos en la esperanza. Les invitamos a que vayan preparando en sus casas su corona de Adviento para que cada semana vayan encendiendo las velas, haciendo un momento de oración como familia. El próximo domingo también les vamos a ofrecer un subsidio que tiene los textos, las oraciones, las celebraciones de cada domingo en casa para acostar al Niño Dios, las posadas, los cantos de las posadas. Es un folleto muy completo para vivir el Adviento y la Navidad. Se los vamos a ofrecer para hacer en familia este camino espiritual
de preparación a la Navidad y celebrar también en familia la Navidad. De pie, por favor. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, vayamos en paz. Que tengan todos un feliz domingo y una semana llena de la bendición de Dios. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su